Muy buenos días tengan todos, mi nombre es Ilan Bravo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y hoy les voy a hablar sobre un diseño bastante interesante sobre un circuito que lleva por nombre Circuito de Rectificación Monofásica Controlada de onda completa para una fuente de voltaje. ¿Ok? Como podemos apreciar, tenemos un circuito expresado en el software Proteus en el cual, por supuesto, es un circuito del tipo monofásico controlado de onda completa para una fuente de voltaje. Como podemos apreciar, su componente está una fuente de alimentación del tipo AC de corriente alterna de 110 voltios. Tenemos 4 tiristores del tipo SCR, ¿sí? Tenemos un resistor variable, o mejor conocido un potenciómetro, ¿verdad?, de un K, mejor conocido un kilo ohmio, ¿sí? Y tenemos un osciloscopio de 4 canales. ¿Ok? Seguramente se deben estar preguntando cómo funciona este tipo de circuito. ¿Ok? Bueno, en cuanto al principio de funcionamiento, ¿verdad? Dos de sus tiristores deben dispararse simultáneamente cada medio ciclo, no solamente uno. Es decir, que los tiristores activados, ¿verdad?, se pueden invertir. Por ejemplo, el tiristor T1, ¿verdad?, y el tiristor T3 se puede usar para el semiciclo positivo, y el tiristor 2 y el tiristor 4 para el semiciclo negativo. Para que lo entiendan de una manera más sencilla, por decirlo así, el tiristor 1 estará conectado al tiristor 3 y el tiristor 4 estará conectado al tiristor 2. ¿Ok? Entonces, dado que no hay un cambio de fase entre el voltaje y la corriente, KSCR dejará de conducir cuando ambas ondas lleguen a cero. Es decir, que cuando la onda de voltaje y corriente cruza por cero, aparecen tensiones de manera instantánea y de forma negativa en la carga, porque los SCR permanecen conduciendo hasta que la onda de corriente se pueda disminuir, sin importar que la polaridad entre el ánodo y el cátodo se invierta. ¿Ok? Ahora, en el momento que empieza a funcionar el circuito, la fuente alterna contiene un lado positivo y un lado negativo, donde la corriente va a fluir del lado, por supuesto, del positivo. En este caso tenemos en el osciloscopio la línea amarilla, ¿verdad?, que corresponde al voltaje de salida actual, que en este caso, para este preciso momento, es 0. ¿Ok? La línea azul, que aparece en el canal B, es el voltaje de entrada, que es una onda sinusoidal de la fuente de alimentación de 110 voltios, como lo podemos apreciar aquí conectada, ¿sí? Y la línea roja en el canal C es la conexión del tiristor 2 al tiristor 4, y la última línea verde, y no menos importante por supuesto, es el tiristor 1 conectado al tiristor 4. Ahora, para poder visualizar por decirlo así, la forma de onda en la salida, tenemos que agregar un pulso en la entrada, es decir, aquí, para que nos dé un valor en la salida y luego manipularlo con la resistencia variable. Pero antes de eso, quisiera mostrarles el circuito, cómo funciona antes de poder agregarle un pulso de entrada, ¿sí? Para poder visualizar una, una onda en la salida. ¿Ok? Bueno, nos damos play, ¿verdad? Nos vamos a la parte de aquí donde dice simulación, que en inglés es debug. Le damos aquí donde dice digital osciloscopio, y como podemos observar, tenemos nuestra simulación sin añadir un pulso en la entrada. Podemos observar que la línea amarilla, ¿verdad?, es la onda de salida, que por el momento, lo que habíamos dicho, que su voltaje de salida actual es 0. ¿Ok? Ahora, la demás línea, ¿verdad? La línea azul corresponde al voltaje de entrada, ¿verdad?, correspondiente al canal B. La C, que es la línea roja, correspondiente al tiristor 2 y 4, y la línea verde correspondiente al tiristor 1 y 4. ¿Ok? Esto es para cuando un circuito, o mejor dicho, para cuando el voltaje de salida actual es 0. Ahora bien, cuando le añadimos, ¿verdad?, un pulso de entrada, vamos a ver cuál es, por decirlo así, su efecto cambiante. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a la parte aquí de pulsos, que está en la parte de aquí donde está la librería, ¿verdad? Lo podemos encontrar aquí donde dice pulso. Lo seleccionamos y lo conectamos aquí al lado de la entrada, en la parte por supuesto positiva de la fuente de alimentación. Y entonces agregamos y ponemos un voltaje de salida para probar su cambio, si genera algún tipo de cambio. ¿Ok?
Entonces, una vez seleccionado el pulso y el voltaje a la salida, le damos play, ¿verdad? Y nos vamos otra vez a la parte aquí del osciloscopio, ¿ok? Ahora bien, como podemos observar, existe una variante en cada una de las gráficas. Por ejemplo, vamos a graduar primero la línea 1, ¿verdad? La línea 1 para que se pueda visualizar de manera correcta, y como podemos observar, ahí se puede diferir un pulso, ¿verdad? Cuando está a la entrada. Entonces, también configuramos aquí el pulso de la línea azul, que corresponde al voltaje de la fuente de alimentación, ¿ok? Y tenemos, como podemos observar, un efecto cambiante también en la onda, ¿sí? Y bueno, pasamos a configurar también la gráfica del canal C, que corresponde al tiristor 2 y 4. Y también, como podemos observar, existe un efecto cambiante en la parte de su gráfica. Y bueno, por último vamos a organizar la gráfica de cuarta, que corresponde al tiristor 1 y 4. Y podemos observar que hay un efecto cambiante entre las ondas, por decirlo así, cuando se le agrega un efecto cambiante a la entrada, ¿ok? Bueno, como podemos observar, entonces marca el cambio de voltaje en la salida, por supuesto en la línea amarilla, ¿ok? Y la línea azul, por supuesto, que es el voltaje de entrada, como ya le habíamos comentado, muestra de igual forma el cambio, ¿sí? Entonces, la línea roja también del tiristor, que sería esta, tiristor 2 al 4, también se muestra un efecto cambiante. Entonces, vamos a hacer una prueba, por decirlo así, cuando intercambiamos, o mejor dicho, cuando pasamos a configurar el potenciómetro para ver si hace algún efecto de cambio. Y como podemos observar también, si al aumentar la resistencia variable, nos dará un valor de voltaje más alto y podemos apreciar de una manera, mejor dicho, una gráfica mejor proporcionada. Ahora, entonces, si tenemos una resistencia variable, por el contrario, que le aplicamos cuando la bajamos, por ejemplo, tendremos un voltaje de salida, por supuesto, del tipo disminuido, ¿ok? Como podemos apreciar que se está bajando su nivel de voltaje, ¿ok? Como podemos observar, ya no hay mejor dicho, una onda que corresponda a voltaje, porque su voltaje en este caso, disminuyó. Ahora, si lo volvemos a aumentar para que pueda apreciar, ¿sí? Bueno, vemos que se puede configurar a la onda en la que estaba, o mejor dicho, al pulso que se añadió en la fuente de alimentación. Bueno, esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado mucho el diseño. Que pasen muy buenos días.